Vimos lo que es fe en los Shabbat pasados y también vimos dos versos que hablan que la fe puede crecer, ¿verdad? Tener fe o tener confianza en Dios significa que yo creo lo que Dios dice, que creo que Él existe, que Él es galardonador de los que le temen, que lo que la Biblia dice es cierta, en un grado de 51% a 100%. Yo en algún grado de certeza tengo esa fe. Ahora, la Biblia dice que la fe puede crecer y hay dos versos bíblicos que hablan que la fe puede, y no solamente puede, debería crecer en todos nosotros. ¿Cuánto queremos que nuestra fe crezca? Amén. Y dimos dos versos, ¿verdad? Ahora ya los tienen que poner de memoria. Dígame el primero. Segunda Corintios 10:15, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. En la repetición está la clave de aprendérselo. Segunda de Corintios 10:15 habla de la fe y que debe de crecer más. En otras palabras, la fe no es o todo o nada, 100 o 0, ¿verdad? Hay grados de fe, grados de seguridad, de la confianza. Segunda de Corintios 10:15 dice: no gloriándonos en trabajos ajenos, sino teniendo esperanza de que al aumentar vuestra fe, seamos engrandecidos mucho más entre vosotros, según nuestra regla, ¿verdad? Y el otro era otra segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, donde dice que el amor y la fe abunda cada vez más en vosotros, ¿no? En otras palabras, tenían fe, pero hoy tienen más fe que hace un año, ¿verdad? Según de Tesalonicenses 1:3 dice: estamos obligados, hermanos, a dar gracias a Dios siempre por vosotros, porque es justo, pues vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda. Habla de cómo la fe crece cada vez más. Y vimos el Shabbat pasado que había malas y buenas noticias. La mala noticia es que yo no puedo hacer que mi fe crezca solo con quererlo. La fe no está sujeta al trabajo directo de la voluntad. En otras palabras, yo puedo querer crecer en fe, pero mi fe no va a crecer solo porque yo quiera y diga, quiero tener más fe, no va a pasar eso. No hay, como yo les dije, no hay manera alguna, y los filósofos y los teólogos están de acuerdo en esto. No hay manera alguna de que las creencias en realidad no están sobre el control directo de la gente en la mayoría de ocasiones. A menos la incredulidad, cuando yo ya veo que algo es cierto, pero me rehúso a creer. ¿Se recuerdan que vimos el caso de los 10 espías? Que dice, ¿hasta cuándo se negarán a creer? La incredulidad no es alguien que no tiene la evidencia completa para decidirse a tener fe. No, todo lo contrario. La incredulidad es alguien que claramente ve las cosas y aún así resiste a Dios. Eso es incredulidad. Pero las creencias no están en el directo control de la voluntad. Ustedes no podrían convencerse, ni aunque quisieran, de que hay un unicornio volando sobre mi cabeza. No hay manera. Aunque ustedes dijeran, voy a creer que hay un unicornio, no hay manera que lo hagan. ¿Por qué? Porque las creencias no se cambian así. Ahora, la buena noticia, según la Biblia, es que nuestra fe puede crecer si indirectamente hacemos lo que la Biblia dice para que nuestra fe crezca. Y vimos la semana pasada 3, ¿verdad? La primera que vimos es: la fe crece con la oración, ¿verdad? Entre más oración, una relación fuerte, firme, vibrante con Dios, la fe crece, lo cual es lógico. ¿A qué persona confías más? ¿La persona con la que más has hablado y tienes una mejor relación o la persona con la que nunca hablas? ¿Con quién? ¿En quién tienes más confianza? Obvio, las personas con las que tienes una relación más que sólida, firme. Y la manera de relacionarse con Dios es a través de la oración. Los discípulos no pudieron echar a un demonio y Yeshua llegó y le dijo: espíritu inmundo, sal de él y no vuelvas a él. Y el espíritu salió. Los discípulos llegaron y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y el maestro dijo que era por su falta de fe. Y luego dijo: este género no sale sino por oración.
O sea que la fe que se requería para echar ese demonio solo puede ser generada por una vida de oración intensa como la que él tenía. Entonces la oración genera fe. ¿Qué otra cosa dijimos que generaba fe? Meditar en la palabra del Eterno. La fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra, la rema del Mesías. La palabra del Mesías. Y si yo todos los días vengo, oro al Eterno y a la hora de leer la Biblia, le pido al Eterno que hable a mi vida, que se revele de manera personal, lo cual es una promesa de Yeshua. El buen pastor conoce a sus ovejas y a cada una las llamará. ¿Por qué? Por nombre. Está hablando de una revelación personal al corazón de cada uno. Aquellos que oigan la voz, Él se les revelará. Y dice, vendrá, entrará y hallará, ¿qué? Dice Juan, pastos. Juan 10, entrará, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Entrará y hallará pastos, y saldrá y hallará pastos. La fe crece con la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Por eso el Shema Israel dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. ¿Cómo? Repitiéndolas. Dallas Willard decía, yo no sería pastor de ninguna iglesia que no tenga un programa de meditación de versículos, decía. A mí me golpeó eso, me pegó bastante fuerte y tiene toda la razón. Es el primer paso para tener la palabra de Dios en tu corazón, es memorizar versículos. Yo no puedo memorizar, mentira. Si yo le diera $100 por cada versículo memorizado, se acaba la Biblia entera memorizándose. Lo que nos falta es voluntad, ¿verdad? O sea, háganlo, pero si yo le diera $100 por aprender, si un capítulo de la Biblia se lo aprende, sin duda alguna. Ahí nadie diría, no, yo no. O bueno, algunos quizás tienen base un poco para eso porque no tienen las técnicas de memorización. Hay bastantes juegos de cómo memorizarlas. Y estuvimos haciéndolo y hay que volver a hacerlo en el chat de WhatsApp de la congregación. Y es lo que dice el salmista. Yo he atesorado tus palabras en mi corazón. ¿Y cómo vas a meditar en la Biblia si no tienes la palabra morando con poder en tu corazón? Y cuando tienes la palabra de Dios y hablas con Dios, entonces tienes más confianza en Dios. Amén. Eso es las dos maneras en cómo la fe crece que vimos. También vimos una tercera manera, y es por la renovación de nuestro entendimiento, que habla Romanos capítulo 12. En el momento que tú te conviertes, inmediatamente tienes 3 enemigos. Vimos, ¿verdad? Toda persona que se convierte tiene 3 enemigos. El primero es el enemigo interno, el Yetzer Hará, el pecado que mora en nosotros. El segundo es el enemigo externo, el mundo. El tercero es el enemigo del infierno, es el maligno, Hasatán, ¿verdad? El enemigo externo, el mundo. Y solo les recuerdo rápidamente que cuando la Biblia habla del mundo se refiere a 3 cosas. En primer lugar, la Biblia habla del mundo hablando del globo terráqueo, los árboles, las piedras. No hay ningún problema con ese mundo. También habla del mundo en torno al número de personas, y ahí no hay ningún problema con ese mundo. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Pero la Biblia habla del mundo en un tercer sentido. Esa palabra puede significar 3 cosas. Y el problema es la tercera. El mundo, cuando se pone en la Biblia como enemigo de Dios, es la influencia espiritual y moral perniciosa que hay entre los inconversos de este mundo. Todo un conjunto de valores, creencias, y en el momento que tú te conviertes, el mundo empieza a tirar de ti para amoldarte, para ponerte en el molde. Y por eso Pablo dice en Romanos 12, no os amoldéis a este mundo. Romanos 12, leámoslo. Es otro de esos versículos que tiene que saber de memoria todo creyente. Romanos 12, capítulo 1. Así pues, hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis al mundo.
sino ser transformados por la renovación de la mente. Dice Jacobo: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Aquel que es amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Dice Jacobo 4:4. El mundo ahí no es el globo terráqueo, no es las personas, amamos a las personas. Y no hay nada de malo con el globo terráqueo. El mundo ahí significa un sistema de maldad moral, espiritual, que gobierna en los inconversos. Y al convertirnos, tenemos estos tres enemigos inmediatamente. Hay un mundo externo hostil a Dios que te vende, y es el enemigo más amigable. Te dice que, una pequeña desviación de la voluntad de Dios no hace nada malo, ¿verdad? Como aquel poema de alguien tocando en la puerta. Alguien llega y toca la puerta y alguien dice: ¿quién es el que toca tras la puerta? Y contestan: un pequeño y minúsculo pecado. Entre, por favor, contesté yo. Y inmediatamente entró, pero detrás de él venía toda la artillería del infierno. ¿Cómo se describe el pecado que toca a la puerta? Chiquito, pequeño, ¿verdad? Pero en el momento que entra, con él viene otro. Y así es el mundo. No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados. Cuando nos convertimos, si se convirtió a los 20 años, a los 17 años, a los 40 años, no importa, nuestro cuerpo quedó adaptado a una serie de refranes, maneras de ver la vida, dichos, maneras de pensar, maneras de reaccionar emocionalmente. Eso quedó adaptado. Y la única manera de cambiar eso, y va a tardar toda la vida, es renovar nuestra mente. Y eso se hace mediante el estudio de la palabra del Eterno, estar en guardia cuando te expones al mundo, en el aspecto de estar, lo que dijo el maestro, velar, no ir al mundo y pensar que todo es amigable, todo está bien. No. Y vimos que esa es la tercera manera. La cuarta manera que no alcanzamos a ver es testigos y testimonio creíble. Esa es la cuarta manera en cómo la fe crece. Dijimos oración, lectura de la Biblia, la renovación de nuestro entendimiento mediante también el estudio de grandes hombres de Dios. Y la cuarta es testigos y testimonio creíble. Esa es la cuarta. Ese es el poder del testimonio. Por eso es que las congregaciones dan lugares a testimonios. ¿Por qué? Los testimonios están diseñados para, en primer lugar, fíjense cómo es maravilloso un testimonio de lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. En primer lugar, el que da el testimonio da gloria a Dios. Bueno, eso debería ser. Yo he oído testimonios donde el que testifica pareciera que quiere darse gloria a él, pero idealmente en un testimonio debemos de enfocarnos en darle gloria a Dios. Claro, Dios ha hecho una obra en nosotros y obviamente tengo que mencionar algo de mí, ¿verdad? Porque al final el Eterno actuó en mí, o me contestó una oración a mí, claro. Pero el enfoque, la gloria tiene que ser para el Eterno. Y en primer lugar doy gloria a Dios. Los otros hermanos que oyen también dan gloria a Dios. Pero hay un efecto también que se produce. La fe en el otro crece y se alimenta de esto. Genera de manera maravillosa, el Eterno ha puesto esto en la palabra de Dios, como vimos el Evangelio de Marcos, que la palabra, sin que él sepa cómo, ¿qué es lo que da? Fruto. Da fruto. La tierra da fruto de sí misma, dice la parábola del crecimiento de la semilla en Marcos. Y por eso los testimonios son muy importantes. ¿Se recuerdan cuando Yitro llega? Si van conmigo a Éxodo capítulo 18, Yitro llega a hablar con Moisés y es muy bonito lo que dice el verso 18:8. Éxodo 18:8. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. En hebreo dice: Vaisaper Moshe le hodno et kol asher asa Adonai le paro ul Mizraim al odot Israel et
kol la'a asher metzaratam baderet ba yatzilem Adonai. Dice, y relató Moisés a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón, a los egipcios, por amor de Israel, todas las adversidades que les habían sobrevenido en el camino, y cómo el Eterno los había salvado, de hecho los había librado, dice en hebreo. Y dice, y se regocijó Yitro de todo el bien, miren, de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel. ¿A quién le había hecho bien? A Israel. Esto es la base del amor. Si tú entendiste de qué se trata amar al otro, una de ellas es alegrarte por el bien de él. De hecho, amor, que es, según Tomás Aquino, él lo definió a mi gusto muy bien, amor es desear el máximo bien del otro. Eso es amor. Entonces, si yo amo a alguien y le pasa algo bueno, ¿qué es mi reacción inmediata? Yo me alegro. ¿Alegraos con qué? Con los que se alegran, y sufrir con los que lloran. Se alegró, dice. Pero miren, ¿vieron? ¿Se acuerdan lo que dijimos del testimonio? El primero, el que da el testimonio da gloria a Dios. En segundo lugar, el que lo oye también da gloria a Dios, se alegra también por el otro. Y miren lo que dice después. Verso 11. Ahora sé. Miren el verbo que utiliza. Es un verbo, como dijimos, de conocimiento. La fe no es enemiga del conocimiento. La fe está basada en el conocimiento. Y Yitro dijo, ahora sé. En hebreo dice, ata yadati. Ahora conozco. ¿Qué es lo que conoce Yitro? Que el Eterno es mayor que todos los dioses. Pues en aquello que se ensorbecieron, él prevaleció contra ellos. Testimonio. Entonces, al oír el testimonio de lo que Dios ha hecho, la fe de alguien crece. Por eso es muy, muy importante los testimonios. Y por eso dije testigos creíbles. No todo el mundo que testifica algo es cierto. Hay charlatanes en el mundo, ¿sí o no? Ahora, nunca se te olvide esto. El hecho de que hayan diamantes falsos no quiere decir que no hayan diamantes verdaderos. ¿Entiendes bien eso? Hay jeans Levi's que son ¿cómo se dice? Sí, chafa, pero pirata, imitaciones. Ahora, imagínate que alguien dijera, bueno, como yo he conocido dos blue jeans Levi's, no deben de haber ningún original. ¿Es cierto eso? No. Es más, hay originales y hay pirateados, imitaciones. Y que nunca tu fe vaya a sufrir por las imitaciones. No dejes que tu fe se muera o sufra por alguien que no vive según su fe. Habían 12 discípulos y uno era diablo, dijo el maestro. No os he escogido yo a los 12, y uno de vosotros es, ¿qué dijo? Diablo. ¿Todos eran hipócritas? No, los otros 11 no eran hipócritas. Si usted a mí me dijera un día, en esa congregación solo hay hipócritas, yo diría, no, deben de haber hipócritas. Sin duda alguna, aquí hay personas que dicen creer en Dios, pero actúan como hijos del diablo. Pero yo estoy seguro que no todos son hipócritas. En primer lugar, conozco de primera mano a 2 que no son hipócritas. Nancy no es hipócrita y yo no soy hipócrita. De verdad, los que me conocen saben que de verdad creo en Dios y lo amo. Y también los amo a ustedes. Y también hay muchos hermanos aquí que son sinceros y han sido lavados por la sangre del Cordero. Y ese testimonio es el que debe de valer. No dejes que un diamante falso te haga creer que no hay verdaderos. Tampoco se te ocurre pensar que tú eres el estándar de la bondad. En otras palabras, todo el mundo es igual que yo. Así decía Nerón. Cuando Nerón veía a alguien virtuoso, decía, ese finge, ese hipócrita. En realidad, en el fondo, todo el mundo es tan arruinado como yo. Lo que pasa es que yo soy sincero, decía Nerón. Todos los otros son hipócritas. Si todos fueran sinceros, todos dirían que son igual de malos que yo. Fíjense qué curioso. Él decía eso. ¿Era verdadero eso? Falso totalmente. Falso totalmente. El testimonio tiene un gran poder.
Y por eso yo subrayé lo de testigos creíbles. Cuando te expones a ti mismo a testimonios confiables, tu fe crece. Hace unos años empecé a consultar lo que yo creo que son testigos creíbles sobre el tema de la actividad sobrenatural de Dios en nuestro tiempo. Esto es, milagros. Y me recuerdo que leí el libro, que se lo recomiendo a todos, tienen que leerlo, creo todos. El caso de los milagros de Lee Strobel está en español, así que nadie de aquí tiene una excusa para no leer ese libro. Tienen que leer ese libro. Bueno, ese libro luego, y eso es lo maravilloso de los testigos creíbles, cada testigo creíble luego te presenta a otro testigo creíble, es maravilloso. Y ese libro, de verdad, que fue un gran alimento para mi fe. Lee Strobel, que es un ex ateo y es un periodista, investigó el tema de los milagros, a ver qué evidencias había. Y él recolectó varios testimonios de milagros que tienen tiene distintos niveles de corroboración médica. Algunos son milagros que se basan en testimonios de personas confiables, lo cual muy bien. Otros tienen incluso registros en medios de comunicación. Otros tienen evidencia médica como rayos X. Y ahí Lee Strobel, yo ya había oído hablar de él, pero no tenía en mi radar ese libro del gran Craig Keener. Craig Keener es un PhD. Su comentario de Hechos, él hizo un comentario de Hechos, son 3 libros, son 4.500 páginas el comentario, solo el libro de Hechos, son 3 libros, así, pesan 20 libras, pesan los 3 libros. Y este hombre empezó a investigar, estaba haciendo un estudio de Hechos, y su proyecto era investigar los milagros que están ocurriendo hoy en día en los 5 continentes, para de cada milagro que se menciona en el libro de los Hechos, dar un milagro que el Eterno está haciendo hoy en nuestros días, que es análogo a ese milagro. Ahora, la cantidad de milagros que él pudo recolectar e investigar llegaron a ser tan grandes que él tuvo que hacer otro libro que se llama Miracles. Son 2 libros, este tiene 1100 páginas, son 2 librotes así. Y él se dio la tarea, como erudito que es, de documentar varios milagros. Y obviamente al oírlo a él, al leerlo y ver la evidencia que él presenta, inmediatamente tu fe crece. Él presenta, por ejemplo, el famoso caso hoy y se los comenté en Hanukkah, de Barbara Kumisky Snyder, que era una mujer que estaba con arclerosis, una enfermedad horrible, sin ninguna cura, y que la tenía postrada en cama con los pies, y ella estaba así como una especie de pretzel. Sus manos estaban todas, como diríamos, encorvadas bien, un pulmón colapsado, ciega totalmente, no podía moverse y había sido mandada por los doctores a morir a su casa. De hecho, uno de los doctores que la atendió dijo de ella que era una de las pacientes más desesperanzadoras que había visto en toda su vida. Había varias iglesias empezaron a orar por ella, y en el día de Shavuot, bien curioso que pasó exactamente en un día de Shavuot, ella está ya a punto de morir, no le han dado más de 2 semanas de vida, tiene más de 5 males, está ciega, tiene esclerosis, lo cual es incurable, aparte de eso tiene un pulmón colapsado y el otro funciona, si mal no recuerdo bien, al 50%. Craig Keener documenta esto en el segundo libro de los milagros. Porque él hizo 2 libros sobre los milagros grandotes. Y luego, como tenía demasiados, volvió a hacer... Pero él dijo, bueno, no todo el mundo tiene la paciencia de leer 1100 páginas. Yo compré los 2 libros, voy por la página 400. Entonces, como él sabe que no todo el mundo va a leer 1100 páginas, él sacó otro libro, ya más chiquito, solo tiene 350. Y en ese segundo libro, él incluye el caso de Barbara Kumisky Snyder. En el día de Shavuot, de ese año, ella está a punto de morir, ella está ciega totalmente y está así. Y ella oye atrás del respirador que tiene, le han tenido que poner, ¿cómo se llama eso? Traquetomía. Ni siquiera puede hablar. Y ella oye una voz que le dice, "My child, arise". Hija mía, levántate. Esa es la voz que ella oye.
Y ella de repente empieza a sentir en su cuerpo que algo ha pasado. Se quita eso y le dice a la enfermera que está ahí, llama a mi papá. Inmediatamente ella se da cuenta de las siguientes cosas. En primer lugar, ha recuperado la vista. Ya solo eso es un milagro. En segundo lugar, ella decide no esperar a que su papá llegue, sino que se pone de pie. Y ella ve que sus pies y sus manos ya no están encorvadas. Cuando llega su papá, el papá y la enfermera se le quedan viendo porque está totalmente bien. El papá y ella, de hecho, empiezan a bailar en el cuarto. Cuando van y empiezan a celebrar. Y Bárbara dice que quiere ir al hospital donde la han atendido. El hospital donde la mandaron desahuciada. El doctor, ella tenía una internista que la veía. Los nombres de los doctores son Harold Adolph y Thomas Marshall. Harold Adolph, de hecho, era un cirujano que ha realizado más de 25,000 operaciones. Y ella va al hospital. Cuando uno de los doctores que la había visto, la ve entrar al hospital caminando, dice él que lo primero que él pensó fue: esta mujer se murió y estoy teniendo una alucinación con su fantasma. Eso fue lo primero que él pensó. ¿Cómo es posible que venga caminando? Luego le hacen todos los exámenes y ella ha sido totalmente sanada de todo lo que ella tenía. Ceguera, el pulmón está funcionando bien, la esclerosis se ha ido. Y los doctores estaban tan impresionados que ellos decidieron publicar todo el caso de Bárbara Kumisky Snyder en Medical Journals, en archivos médicos. Craig Kinner da la evidencia, también habla de otra hermana en la fe, de apellido Larios. Era una persona que de repente tenía problemas de movilidad, fue consignada a una silla de ruedas y el doctor habla con los papás de ella y le dice: el problema que tenemos con Larios es que Lisa Larios se llama, de hecho, esto está documentado. Le hacen un examen y ella tiene cáncer de cadera. De hecho, el cáncer se ha comido el hueso. Tiene el hueso comido. Lisa Larios, su mamá no le quiere decir nada, su papá tampoco. Los papás no le quieren decir para no darle el susto de que tiene cáncer. Y bueno, solo le han dicho que va a estar en un tratamiento, que están viendo no sé qué, la ponen en la silla de ruedas. Y la vecina, miren qué bueno, la vecina de ella le dice a la mamá de Lisa que debería de llevarla a un lugar donde va a haber una campaña de sanidad con un hermano que tiene un don de sanidad increíble. Y ella, sin mucho querer, la lleva. Ahora, Lisa Larios no sabía en ese momento lo que ella tenía, nadie le había dicho, solo se habían tomado los exámenes y las radiografías. Van, ella en silla de ruedas, y empezó la oración. Nadie estaba orando por ella, nadie llegó a ponerle las manos, nadie, solo estaban en la oración. Cuando ella siente algo increíble en la cadera, y es que siente fuerza para poder caminar, ella empieza a caminar y a correr alrededor del lugar. Ahora, un doctor te dirá que bueno, eso puede ser efecto placebo, puede ser adrenalina, todo eso puede ser si alguien es naturalista. Ahora, lo maravilloso es que van y le hacen un segundo rayos X. Hoy están los dos rayos X. El primero, cuando hacen el segundo rayos X, no solamente el cáncer ya no estaba, lo cual ya es un milagro, sino que el hueso, donde el cáncer había desgastado y comido el hueso en el segundo rayos X está como nuevo. ¿No es maravilloso el Dios al que servimos? Y está documentado todo eso. Y Kinner tiene 1000 páginas ya de milagro tras milagro tras milagro en los 5 continentes. Entonces, cuando tú te expones a estos testimonios, tu fe crece, porque sabes que Dios está actuando en medio de su pueblo. Y por eso es que el maestro al endemoniado del endemoniado gadareno, lo vamos a leer en Marcos capítulo 5, Marcos 5, 18. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Marcos 5, del 18 al 19. Cuando él estaba entrando en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba
que le permitiera estar con él, pero no lo dejó, sino le dice: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Miren lo que le mandó. De hecho, es bien curioso. En Marcos, por lo general, cada vez que el maestro hace un milagro, ¿qué le dice a toda la gente que hay? ¿Qué dice el maestro en Marcos? No, todo lo contrario, que se callen, que no le digan a nadie, ¿se recuerdan? De hecho, no, eso no es lo que... Oiga mi pregunta. En Marcos, no aquí, en todo el Evangelio de Marcos, cuando el maestro hace un milagro, ¿qué es lo que generalmente le dice a la gente? Mira, no lo digas a nadie, ve al templo, presenta la ofrenda que mandó Moisés. A todo el mundo le dice: cállate, cállate. ¿Por qué razón? Porque esto se le ha llamado el secreto mesiánico. Él está huyendo de la posibilidad de que una turba venga y lo quiera proclamar rey. ¿Se recuerdan? De hecho, en Juan estuvieron a punto de proclamarlo rey. ¿Y qué fue lo que hizo él? Inmediatamente se fue. Y eso siempre lo hacía en terreno judío. Ahora, aquí él no está en terreno judío. Está en este lugar donde están criando cerdos y todo. Y en Decápolis no hay ningún problema, no está el riesgo de que la gente lo va a declarar rey de los judíos. Y por eso, en este milagro hecho en suelo no judío, es distinto. Miren lo que dice el maestro. Pero no lo dejó, sino le dice: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán qué grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue y comenzó a proclamar, ¿en dónde? En Decápolis, cuán grandes cosas le habían hecho Yeshua, y todos se maravillaban. ¿No es maravilloso esto? El endemoniado se convirtió en uno de los primeros evangelistas. ¡Qué increíble! No fue Pedro ni Juan a Decápolis. El primer hombre que llevó las maravillas de Yeshua de Nazaret, de cómo el Eterno lo había levantado y había hecho milagros, fue el endemoniado gadareno. Y es lo que le dijo el Señor Yeshua al endemoniado, es lo que nos dice a nosotros también. Todos nosotros podemos hacer lo que hizo el endemoniado: ir a los nuestros y contarles dos cosas: cuán grandes cosas ha hecho con nosotros y cuánta misericordia ha tenido en nosotros. ¿O no ha tenido misericordia en nosotros el Eterno? Mucha misericordia. Y esta es la importancia de los testimonios. Yo le puedo decir sin lugar a dudas, cuando empecé a leer a J.P. Moreland Beyond Death, mi miedo a morir disminuyó. Cuando empecé a exponerme a los increíbles testimonios confiables, corroborados de testigos creíbles como Craig Keener, J.P. Moreland, Lee Strobel y otros, mi fe en que Dios está haciendo milagros increíbles en la actualidad creció más allá de lo que tenía. Y así es como el Eterno quiere que nuestra fe, como dice 2 Corintios, que crezca. Es así como Él ha diseñado. Miren que todos estos son componentes importantes para que la fe crezca: oración, palabra de Dios, la renovación de nuestro entendimiento, testimonios creíbles y testigos confiables. Por eso el testimonio es algo maravilloso. ¿Saben cuál es la palabra en griego para decir testigo? ¿Cuál es la palabra en griego para decir testigo? Mártir. Mártir, hoy le llamamos mártir a la gente que muere, ¿verdad? Por la fe. Bueno, ese es el significado moderno de la palabra. Pero mártir, cuando en Hechos Yeshua les dice que serán testigos, es la palabra mártir. O será ocasión para testimonio, también es la raíz de mártir. ¿Y qué es un mártir? Alguien que da testimonio. Claro. ¿Cuál es el más grande testimonio que una persona puede dar por su fe? Morir por ella. Y por eso hubieron varios testigos del Maestro que murieron. Entonces la palabra mártir empezó a tener este significado más reducido, y hoy llamamos mártir a todo aquel que sufre o muere por su fe, como el gran Richard Wurmbrand, que sufrió 14 años en una horrenda cárcel comunista en Rumanía, y otros miles que han
tenido que sufrir por su fe. Ahora, todos nosotros somos mártires en el primer sentido, somos testigos de estas cosas, testigos de lo que el Eterno ha hecho en nosotros. Los discípulos, la misión que el Maestro les dejó fue dar testimonio de la resurrección. Dice Hechos capítulo 4, se van conmigo ahí, 4:32. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Miren qué bonito era el alma de esta. ¿Queremos llegar a ser así? Yo creo que estamos en camino a ser así, pero falta mucho. Así que hay que orar para que el Eterno nos haga tener un solo corazón y una sola alma. Miren lo que generaba la unión que había en ellos. Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y había abundante gracia sobre todos. Qué increíble, había un gran poder y señales que los apóstoles hacían. Y al día de hoy también hay grandes señales. En China ya hay más creyentes que miembros del Partido Comunista. Ya se pasó los 70 millones del miembros del Partido Comunista en China. Ya los creyentes hay más de, creo que ya la cuenta va por no sé cuánto. Habían 100 millones, pero hoy deben de ser más. Y saben que el 75% de creyentes en China se ha convertido por haber recibido un milagro de sanidad o haber presenciado un milagro. O sea, ¿cuántos millones de milagros son esos? Imagínense, solo en China. Ahora, estos creyentes en China saben que pueden morir cualquier día. En el momento que el Partido Comunista de China los agarre, es una comunidad underground, está subterránea. ¿Y saben qué hacen ellos? Van a hospitales. Y cuando llegan budistas o ateos y la persona está desahuciada, le dicen, ¿podemos orar por su familiar? Y bueno, ya está desahuciado, se va a morir. Y ahí en el hospital hasta el ateo más duro es blandito, ¿verdad? Como dicen, cuando el avión va para abajo, no hay ateo, ¿verdad? Pero pregúntenle a Luis, allá donde nosotros estuvimos a punto de tener esa experiencia al venir de Colombia y dimos un sentón bien lindo, y ahí todo el mundo venía calladito. Yo creo que hasta el más ateo oró ahí. Y en China, muchos budistas, shintoístas y ateos se convierten luego de ver que creyentes oran por su familiar que está desahuciado y se levanta y es sanado. Y así ha crecido la comunidad, también en África. En África ha crecido de manera increíble, gracias a grandes hombres de Dios que estuvieron dispuestos a abandonar toda su gloria, todos sus sueños en este mundo e ir a los perdidos ahí. Y hoy hay una cantidad enorme, en 100 años, desde 1900 hasta el año 2000, el cuerpo del Mesías ha crecido exponencialmente en África, gracias a hombres como Rainer Bunke y otros. Y esa es la importancia del testimonio. Ahora, el testimonio también tiene que ver con nuestro estilo de vida. Adrian Rogers decía, la reputación es lo que otros piensan de ti. El carácter es lo que Dios y tu esposa saben que tú eres. Esa es la gran diferencia entre la reputación y el carácter. Esa es la gran diferencia. ¿Quieren saber cómo soy yo? Es bien sencillo, pregúntenle a mi esposa quién soy yo. Esa es la regla infalible. De hecho, el doctor Ketriel, ¿se recuerdan cuando la última vez que el doctor Ketriel estuvo aquí? Él decía que tenía una manera de ver a un líder. ¿Con quién era la primera que hablaba? Quiero hablar con su esposa. Esa era la manera. Porque nadie te conoce mejor que tu esposa. ¿Quieren saber quién es Nancy? Yo les puedo decir quién es Nancy. ¿Quieren saber quién soy yo? Díganle a Nancy, pregúntenle. Pregúntenle quién soy. No aquí. Privadamente. Pregúntenle quién soy. Pregúntenle a mi esposa, a mi niña, y les dirá quién soy. Ese es el carácter. El testimonio es lo que tú eres, lo que Dios y tu cónyuge saben que eres. La reputación solo es la fachada que alguien se pone exteriormente. Y el testimonio es tan importante, y como padres tenemos
una gran responsabilidad de dar un testimonio correcto. La primera persona, ¿saben de dónde los hijos forman la imagen de cómo es Dios? Del padre. Se hizo un estudio sobre los ateos más influyentes del siglo XX. ¿Saben qué tenían en común todos los ateos? Bueno, no todos, la inmensa mayoría de los ateos. Por ejemplo, nombres como Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Albert Camus, Sigmund Freud, Madeleine Murray O'Hair. ¿Quién es Madeleine Murray O'Hair? Es la que se denominó la mujer más odiada de Estados Unidos. Ella fue la que hizo que la oración fuera prohibida en Estados Unidos. Ningún niño puede... En Estados Unidos se le puede enseñar a una niña de 5 años cómo poner un condón, pero cuidado, vayan a orar. Dios guarde, vayan a hacer una oración. Está prohibido, gracias a Madeleine Murray O'Hair. También Carlos Marx. Todos estos ateos tenían una cosa en común. Adivinen cuál era. Tuvieron una relación horrible con su papá. O había muerto a temprana edad, o había sido un padre ausente. Y por eso ellos dijeron, si así es mi papá, así debe ser. Si la religión sirviera de algo, ya hubiera cambiado mi papá. Carlos Marx, de hecho, era judío y iban a la sinagoga. Y un día, su papá le dijo, nos vamos a mudar y ya no vamos a ir a la sinagoga, hoy vamos a asistir a la iglesia luterana. Carlos Marx, muy chiquito, le dijo, pero papá, ¿cómo que vamos a ir a la iglesia luterana? Yo pensé que nosotros éramos judíos. Y le dijo, bueno, vamos a ir a la iglesia luterana porque eso nos va a dar más dinero. Ahí en la iglesia luterana es donde están las influencias de los hombres de dinero aquí en Alemania. Carlos Marx se llenó de resentimiento hacia su papá, lo consideraba un traidor, un cobarde, y entonces se volvió el ateo, con el paso del tiempo, el ateo que inventó el comunismo. Millones de vidas se perdieron porque un padre no dio un testimonio correcto. Y todos estos ateos que les he mencionado, Camus, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Marx, Freud, todos tienen una cosa en común. Fueron ateos debido a que el padre que tuvieron o estuvo ausente, o murió a muy temprana edad, o era un pésimo ejemplo. Y por eso la Biblia habla del poder del testimonio. Queridos hermanos, el testimonio es lo que realmente somos. Tu fe sin obras es que, dice la Biblia, muerta. Muerta, totalmente. Tenemos que tener esto. No hay lugar para espectáculos. No sé si en español existe la palabra charada, en inglés es charade, y también en francés charade. Y es una farsa, ¿verdad? Una farsa. Ese es el poder del testimonio. Por eso la fe en la Biblia, la manera más natural de legar la fe era de padre. ¿A quién? A hijo. Eso es en Pesach, ¿verdad? ¿Le contarás a quién? A tu hijo. El papá tú como hombre estás puesto en el hogar para ser el reflejo de lo que Dios es. Obviamente a escala reducida, ¿verdad? Obviamente. Pero eso es lo primero que el niño va a aprender. Un niño sin eso es una persona muy confundida. Y lo vemos en la vida de estos ateos. La quinta forma para crecer en fe, y vamos a terminar rápido, es, ¿cómo le llamaría? La vi después, es tener, ¿cómo le podríamos decir? Memoriales de las bondades de Dios. Así podríamos poner, memoriales de las bondades de Dios. El hombre tiene un gran defecto, y esto es que el hombre es olvidadizo de las bondades de Dios. La memoria es traicionera. La memoria te hace que olvides cosas que deberías recordar, pero que recuerdes cosas que deberías olvidar. ¿Sí o no? Así es la memoria. Nos juega chueco. En Haazinu, Moshe dice al pueblo que la apostasía comenzaría, ¿y cuál es la palabra que utiliza? Pero engordó Yeshurum,
y dio coces. Miren, Deuteronomio 32, 15. Engordó Yeshurun. ¿Lo tenemos? Amén. Tenemos Deuteronomio 32, 15. Engordó Yeshurun y tiró coces. Engordaste, te cebaste, te pusiste rollizo. Este es algo que varios no quisieran oír nunca, ¿verdad? Y abandonó al Dios que lo había hecho. Menospreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con extraños. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios los que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Miren, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste del Dios que te dio a luz. Te olvidaste. ¿Cómo alguien se puede olvidar de las cosas de Dios? Bueno, es porque el hombre tiende a ser olvidadizo. El hombre tiende a enfocarse en la tribulación actual que está viviendo. Por ejemplo, todo el mundo puede leer el libro, la Torá, y decir, ¿cómo es que los israelitas eran tan infieles? El Eterno hacía esto por ir y volvían, qué cabeza dura. Y nadie se pone a pensar que Él es igual que esas personas, porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros y luego nos viene una nueva tribulación. En esa nueva tribulación yo tendría que recordarme de las veces que ha sido fiel en el pasado y estar tranquilo, estar angustiado, sí, pero como dice Pablo, angustiados pero nunca derrotados, y en apuros, pero no, o es en apuros y no angustiados, no recuerdo muy bien el verso. Bien, pero el problema es que se nos olvida. Y eso es lo que Moisés dice, te olvidaste. Y saben que el Eterno sabe que el ser humano es olvidadizo. Y por eso dejó miles de recuerdos a los hijos de Israel. En primer lugar, tenían que tener en las esquinas de su manto, tenían que tener tzitzit, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo del tzitzit? Los verás y ¿qué? Y te acordarás de los mandamientos. ¿Por qué el Eterno dio eso? ¿Acaso no saben los mandamientos de Dios? Sí. Pero en el momento de la tentación era un recordatorio de quién eras. Aparte de eso había una mezuzá, estaban las palabras puestas en los dinteles. Habían tantos memoriales, los tefilín son memoriales, las piedras que pusieron, ¿se recuerdan? Las piedras que se pusieron en el Jordán, al otro lado del Jordán, ¿para qué eran? Eran piedras memoriales. Miren lo que dice Josué, capítulo 5, si mal no recuerdo. Bueno, es 4 de hecho. 4:6. Cuando lo tengan me dicen amén. Y esto será señal en medio de vosotros, para que cuando vuestros hijos os pregunten mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les digáis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Eterno cuando cruzó el Jordán. Las aguas del Jordán fueron cortadas y estas piedras son memorial a los hijos de Israel para siempre. ¿Son memorial para qué? Siempre. También las 2 tribus y media tenían un altar de memorial al otro lado en la tierra que habían tomado. El salmista, si mal no recuerdo, es el Salmo 75, si vamos ahí. No, 77. Es el Salmo 77. Asaf está en un día de angustia. Y dice, vean el verso 2, dice, en el día de mi angustia busqué a Adonai, a él alzaba mis manos de noche, mi descanso. Dice el verso 6, recuerdo mi cántico en la noche y medito en mi corazón y mi espíritu escudriña. ¿Desechará el Eterno para siempre? ¿Desechará el Eterno para siempre y no volverá más a amar? Se ha agotado por completo su compasión, se ha extinguido para siempre su promesa. ¿Habrá olvidado Elohim tener misericordia? O sea, Asaf está agobiado, ¿verdad? De hecho, en el verso 4 dice que tiene los ojos desvelados, estoy turbado y no puedo hablar. Está en una gran angustia. ¿Qué hacemos cuando tenemos una gran angustia? Nos preguntamos si Dios va a seguir a respondernos, a ser fiel. Recuerden que eso es la naturaleza de la fe. La fe es confiar en Dios para el futuro. Y nos preguntamos, ¿me irá a rescatar de esto? ¿Irá a sacarme de esto? ¿Será fiel otra vez? Y hay la opción de ponerte sombrío, lúgubre,
Y así se está poniendo Asaf. Pero miren lo que dice. El verso 10 es la clave de Asaf. Dice, entonces dije, cuando se había puesto en este espiral de negativismo que tiene. Entonces dije, enfermedad mía es esta. O sea, él reacciona y dice, esto es algo que está mal conmigo. Y dice que la diestra del Altísimo puede cambiar. Mire, me acordaré de las obras del Eterno. Sí, me acordaré de tus maravillas de antaño. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus proezas. Oh Elohim, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como tú? Tú eres el Dios que obra maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas. Está recordando el cruce de ¿qué? Del mar, ¿verdad? Te vieron las aguas, oh Elohim, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Miren el verso 19, abriste tu camino en el mar, tus sendas en las aguas caudalosas, y tus pisadas no dejaron rastro. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. No dejaron rastro. Miren qué curioso lo que dice Asaf. No dejaron rastro. Dios es el Dios de los cambios sutiles, de los cambios repentinos. Y Asaf medita cuando está en esta tribulación, en esta angustia. Él dice que va a hacer una cosa, va a recordar. Yo tengo, si ustedes revisan mi correo electrónico, bueno, si pudieran, pues no pueden, pues, a menos que sean hackers, pero si lo revisaran, encontraran, y si ustedes llegaran ahí y lo buscaran, yo tengo un correo que actualizo cada poco tiempo, que se llama, yo le he puesto Hashem Greatest Moments, así le he puesto. Los grandes momentos del Eterno. Y adivine, ¿qué tengo ahí? Tengo listados de todas las grandes respuestas, guías sobrenaturales, palabras de conocimiento, impresiones en mi espíritu, pensamientos puestos en mi corazón que el Eterno ha hecho a lo largo de mi conversión. Y cuando estoy pasando un tiempo un poco feo, voy a ese correo, lo busco y lo vuelvo a leer. Y vuelvo a leer la vez aquella donde tenía tal cosa. Estuve 9 meses en una angustia terrible y el Eterno me respondió tal, y lo tengo con detalles. Ya llevo como 17 ahorita. Antes le había puesto el top 10 porque eran 10, pero hoy ya llevo 17. Yo le aseguro y le quiero animar a que usted haga lo mismo. Y puede ser un diario, puede ser un correo, pues, donde quiera. Haga esto. Pongan un cuaderno, no ahorita, háganlo. Verá que le será un gran ejercicio espiritual y algo que aumenta la fe. Haga y ponga en un cuaderno, enumérelo, póngalo en concreto, grandes momentos donde el Eterno fue fiel, donde el Eterno hizo algo grande en su vida. Yo lo tengo ahí, 17 cosas tengo hasta ahorita. Ocasiones donde, por ejemplo, yo estaba pasando por una situación muy particular en mi vida y nadie sabía eso, solo lo sabía Dios y yo. Y de repente, sin que nadie lo supiera, alguien empezó a hablar de algo y yo dije, wow, eso es... yo pude discernir, como dice la Biblia, cuando el faraón Necao habló a Josías, que las palabras de Necao eran ¿de qué? De la boca de Dios. Y luego, al siguiente día, oí una predicación de la nada que hablaba exactamente de eso. Y luego leí un libro que hablaba de eso. Y obviamente una cosa sería coincidencia, pero si 4 cosas se alinean en eso, ya obviamente eso no es coincidencia. Y así, grandes momentos cuando estuve hospitalizado y el Eterno 3 o 4 veces me habló de manera muy puntual y de manera indudablemente que era Él. Y así lo he rastreado. 17 cosas tengo hasta el último cómputo. Y no he puesto cosas generales. Ahí no he puesto cosas de que bueno, me levanté para un nuevo día y salió el sol. No, estoy hablando de cosas muy específicas que el Eterno hizo por mí. ¿Tienen ustedes también de esas, hermanos? ¿Tienen de esas? Solo un amén ahí. ¿Cuántos tienen de esas ustedes? Bien. Entonces hay que hacer lo mismo que la Torah nos insta a hacer, recordar.
Eso ayuda a no olvidar en el momento de tribulación, en el momento donde estés, donde tu fe flaquee, como lo estaba haciendo con Asaf. Es bueno recordar las obras del gran Dios al cual servimos. Y estas 5 cosas, faltan 2, las vamos a ver en la tarde, son las 5 primeras cosas en cómo la fe, el Eterno ha diseñado que la fe crezca. Oración, la palabra del Eterno, cambiar, ser renovados en nuestro entendimiento, testimonios y testigos creíbles, y 5, memoriales de la bondad de Dios. Que el Eterno haga que nuestra fe, nuestro amor, crezca cada día más y que lleguemos a ser como la imagen del varón perfecto para que el Mesías sea formado en todos nosotros. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das, gracias por ser tan maravilloso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te pedimos perdón y también te alabamos porque a pesar de que seamos infieles, tú permaneces fiel. Padre, haz una obra grande en el corazón de mis hermanos. Haz que tu Espíritu confirme, selle estas palabras en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te alabamos, nos humillamos delante de ti, te ponemos a ti al centro de nuestras vidas. Te pedimos que hagas una obra y que nos llenes con tu Espíritu, que tu Hijo viva su vida a través de nosotros, que podamos permanecer en Él, como Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Que podamos ser pámpanos que están completamente pegados a la vid para producir fruto y que nuestra fe crezca cada vez más. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Amén.